Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. De Samuel, donde a través de estas semanas hemos visto a través de los versículos el punto más alto del reinado de David. Y pues la semana pasada vimos el punto más bajo de su vida espiritual. Vemos cómo cae en pecado y lo que trató de hacer, todo lo que hizo David al tratar de encubrir su pecado. Pero vamos a orar en esta noche. Señor, te damos gracias por tu misericordia, tu fidelidad, porque nosotros somos testimonio de que nada nos ha separado de tu amor, amado Rey. Así que en esta hora, Espíritu Santo, sé tú en medio de cada palabra dada por mí, que sea de edificación para la congregación, amado Señor, para cada uno de nosotros, incluyéndome, y que podamos seguir conociéndote a ti, más que a un hombre, sino a ti, Señor, amado Rey. Te damos las gracias y te doy las gracias por la oportunidad que me das de compartir, amado Señor. A ti sea toda la gloria y todo el honor. Amén y amén. Muy bien. Y es que la semana pasada vimos en David, a través del capítulo 11, vimos en David un ser humano que se alejó de la presencia de Dios y empezó a ver con sus ojos lo que él quería. Ya no fue la voluntad del Señor ni su dirección, sino lo que él, el hombre David, quería. Vimos un David que no hizo lo que le correspondía, que era ir a la guerra, y ahí fue donde empezó, pues, todo su proceso de pecado. De algo pequeño se fue haciendo más grande, más grande, más grande, y pues vimos un David que falló y que quiso encubrir su pecado y no prosperó, cosa que lo marcaba el pastor hace 8 días, ¿no? El que encubre sus pecados, pues no prospera, está en la palabra. Y por último vimos un David que no quiso arrepentirse y que su pecado dañó a otros de manera irreversible. Antes de empezar con Samuel, por favor acompáñenme al Salmo 51. Quiero empezar con este salmo, leyendo este salmo, y cuando lo tengan digan amén o háganme saber que ya lo tienen. Por favor. Salmo 51. Ya lo tenemos. Gracias, hermano, gracias, hermana Abril. Vamos a darle lectura, vamos a tomar todo el salmo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar.
Y es que este pasaje de inicio, o este pasaje que podemos ver, al principio dice, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a Natán el profeta. Este pasaje es el inicio y lo quería tomar porque vamos a ver todo lo que le aconteció a David después de su pecado. Y este pasaje es el inicio de donde nos adentraremos en Segunda de Samuel y donde vamos a ver que no importa cuán miserables nos podemos sentir por el pecado, los pecados tan viles que hayamos cometido, sino que aún a pesar de todos ellos y de todo ello, podemos ver a Dios y su amor. Por favor, acompáñenme a Segundo Libro de Samuel, capítulo 12. Repito, Segundo Libro de Samuel, capítulo 12. Y vamos a empezar. Vamos a empezar y antes de empezar a leerlo, yo les quería compartir que pude ver tres cosas que resaltan o tres divisiones en este capítulo. Y en los primeros 13 versículos vamos a ver cómo David ve las consecuencias de su pecado. Esa fue la primera cosa que noté, que David va a ver las consecuencias en su vida de sus pecados. Y es que del 1 al 7, que ahorita vamos a leer, vamos a ver la parábola del profeta. Voy a leer del 1 al 7. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habré añadido mucho más. Y vamos a detenernos aquí. Vamos a regresarnos al versículo 1. Y dice, lo primero que salta aquí es Dios mandando a Natán a confrontar a David, ya que Natán aquí es el instrumento de Dios para revelarse a David, como un embajador de Dios, con autoridad para hablarle así a un rey. Y es que no debemos de olvidar la importancia de los profetas, que es anunciar el bien sobre el mal. Y es que se puede leer fácil. Natán llegó a David y le dijo, se puede ver fácil, pero Natán, al ser el enviado por Dios, obedeció. Y lo vemos en el verbo viniendo, en el versículo 1. Después de que Jehová envió a Natán a David y viniendo, la forma en que está escrito este verbo nos dice que esta acción se estaba llevando a cabo. Natán no divagó, fue y realizó lo que el Señor le pidió. Nosotros también somos enviados, como lo hemos escuchado y lo hemos aprendido a través de tantos pasajes de la Biblia, y ahora el Señor nos vuelve a pedir anunciar ese mal, pero sabemos a quién servimos, que es el bien. Y sabemos a quién anunciamos. Para esto, nosotros debemos pedir al Espíritu Santo ese valor y habilidad que tuvo Natán para hablarle así a un rey. Porque qué autoridad debió haber tomado Natán para confrontarse de esa o confrontar el pecado de David, porque no estaba contra David, estaba contra el pecado de David. Entonces, rápidamente les voy a leer Primera de Pedro,
para los que están anotando, es Primera de Pedro 3:15. No vayan, yo se los leo. Dice, sino santificar a Dios el Señor en sus corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo, el que nos demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Y es que debemos estar bien conscientes a qué Dios servimos. Y nosotros sabemos qué es lo que le agrada a Él y sabemos qué es lo que no le agrada a Él. Entonces debemos estar siempre eh, velando, siempre listos, siempre preparados para servir de la manera correcta al Dios que adoramos. Muy bien, sigamos. Lo que nos dice el versículo 2 al 4 es una parábola. Lo voy a volver a leer. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él, y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Hasta ahí. Y esto me recuerda a cómo nos habla Jesús en el Nuevo Testamento. Digo, no solo le habló a los apóstoles, sino también estamos ahí agregados porque nosotros también escuchamos lo que el Señor nos dice ahí en el Nuevo Testamento. Y el Señor, hemos visto, siempre encuentra la manera de que veamos su reino. A lo mejor nuestra humanidad nos limita en muchas cosas, pero Él siempre encontró la manera de hacernos ver su reino. Por eso hacía las parábolas. Y aquí no fue la excepción. Y como dato curioso de esta parábola, pude encontrar a través de comentarios de Matthew Henry que esto que relata Natán en la parábola realmente puede suceder con los animales, ya que la tradición de tener a los corderitos preferidos en casa como si fuera un perro o un gato aún puede ser observado en países árabes. O sea, realmente sí, más allá de una parábola, sí es una historia que David pudo entender porque realmente se vive aún en la actualidad. Muy bien, sigamos. En el versículo 5, cuando dice que entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. Dice que se encendió el furor de David. Su humanidad saltó. Él, David, enardeció. Y yo encontraba en las definiciones de esta palabra encendió el furor, que fue un sentimiento guiado por sus emociones. Él lo acababa de hacer y no lo vio, porque el pecado no deja ver la magnitud de nuestros hechos. David se llena de una ira descontrolada, viendo la espiga del supuesto, pero no vio la viga de su ojo. Hermanos, el pecado no tiene misericordia. El pecado, producto del enemigo, viene a robar, a matar y a destruir. Y vamos a ver, o ya vimos parte de esto, y esto viene de Juan 10:10. Y lo afirma el siguiente versículo, en el 6, donde dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y dice en el 5, el que tal hizo es digno de muerte. Aquí David dice cómo debe de pagarse el hecho. Aquí David ahora sí quiere hacer lo correcto, pero su pecado no lo deja ver qué. Y vamos a ver el versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí, vamos a leer hasta el 9. Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y es que Dios muestra cuánto odia el pecado, aún en su propio pueblo, y si lo halla en él, no lo deja sin castigo. Recordemos que Dios al que ama, corrige. David dice en el versículo 7-8, bueno, en el 7, yo te ungí. David fue ungido, librado y le fue dado por el Señor. Dice, yo te ungí, te libré y te di. Realmente David pudo ver el cumplimiento de las promesas de Dios. David vio cada una de ellas en su vida.
Y es que cuando le ungió, sabemos que no solo fue en aceite. Yo buscaba definiciones, o la definición desde la raíz, desde el griego y el hebreo, y pude encontrar que eh, a través de la unción, Dios le fortaleció, incrementó su bienestar, lo legitimó, le dio honor, fuerza y poder. Y de esa manera, hermanos, también Dios nos ha ungido, también a cada uno. Ahora sí, por favor, acompáñenme a 2 Corintios 1:21. Segunda de Corintios 1:21, por favor. Voy a dar lectura. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Dios ungió a David. Dios ungió a Jesús. Y eso no lo busquen, está en Isaías o en Lucas, incluso lo acabamos de ver en Lucas. Pero la cita original está en Isaías 61:1, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, aperturas de la cárcel. Dios ungió a David, ungió a Jesús, y ahora en Corintios podemos ver que también Dios es el que nos unge. Cuando dice que Dios lo libró, se me fue el versículo, ahí está. Ay, no, se me volvió a ir, perdón. Cuando dice que Dios lo libró, vemos a través del texto que Dios realmente preservó a David. Podemos ver un proceso de esta corretiza que le da Saúl, bueno, de este querer asesinar de Saúl, cuando se tiene que esconder en las cuevas. O sea, realmente Dios preservó a David y nos libra también a cada uno. En Gálatas 5:1, yo se los leo, no lo busquen, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces realmente Dios a cada uno a través de su sacrificio nos ha liberado. Y es curioso porque realmente nosotros no sabemos, digo, hemos pasado por ciertas cosas y yo creo que cada uno puede dar testimonio de que el Señor nos ha librado, pero de esa manera en que las hemos visto igual, solamente Dios sabe de qué cosas nos ha librado. Y cuando dice que le dio, también Dios nos da y nos da siempre en abundancia. Nos ha dado vida eterna, nos da paz, nos da gozo y en Él todas las bendiciones espirituales. Muy bien. En el mismo versículo 8 de capítulo 12 del segundo libro de Samuel, dice: y te di la casa de tu Señor. Cuando está hablando de tu Señor, es de su antecesor. Cuando dice de las mujeres, también se dice que las mujeres del rey antecesor pasaban al rey siguiente, pero eso no está comprobado con David. Te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Cuando dice de Israel, es el norte, Israel es el norte y Judá es el sur. Es decir, Dios le dio todo el reino de Israel a David. Y si esto fuera poco, viene algo triste que le dice el Señor a David: te habría añadido. Este habría es un verbo condicionado, está activo, está que se va a dar, pero solo si David hubiera cumplido, hubiera hecho lo correcto, hubiera visto aún más del Señor. Y esa palabra también, añadido, o el Señor añade con su bondad, que no se agota nunca para quien confía en Él, y quien confía en Él no puede caer. Dice un versículo, mire, el que está firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque cuando estamos firmes es porque estamos confiados en Él. No es nuestra voluntad, sino la del Señor. Vamos a leer el versículo 9, que fue el último que leímos hace rato,
¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. En esta parte de tuviste en poco, David menospreció, desestimó, y esto se define como que tuvo a Dios en menos de lo que el Señor es y se merece. Esta parte nos indica que le faltó el respeto y dejó de ver la soberanía de Dios y se enfocó en él y en sus deseos. Y que tuvo en poco a la palabra del Señor. Él tenía la dirección del Señor. Él era guiado por el Señor. Nosotros somos guiados a través de su palabra. Iglesia, no dejemos la palabra para no errar, para no hacer lo malo. Por favor, acompáñenme a Juan 15, 4, 5. Y vamos a ver por qué no podemos alejarnos de la palabra, de la presencia del Señor. Juan 15, 4 y 5, para los que están anotando. Repito, Juan 15, versículo 4 y 5. Doy lectura. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, o ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. Y nada bueno sale, congregación, nada bueno sale de nosotros cuando nos alejamos del Señor. Y pues Dios a través de Natán marca estas consecuencias para David. Vamos a leer del versículo 10 al 13. Repito, versículo 10 al 13, voy a dar lectura. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Tomaste a la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Vemos lo que Dios permitirá en la casa de David, y no es para nada sencillo recibir palabras así de Dios. Busquemos seguir su voluntad para no recibir, busquemos que sea lo que Él quiere y no lo que nosotros. Y aún así en nuestro pecado, busquemos a Dios para no recibir las consecuencias de no solo para no dejar de recibir el perdón de Dios, porque las consecuencias van a seguir aunque nosotros pidamos perdón. En estos versículos, en el versículo 10, dice, lo primero que se ve es que Dios le recuerda su pecado a David. Por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Heteo para que fuese su mujer. Y es que cuando no hay un arrepentimiento genuino, Dios no lo pasa por alto. Estará al frente de nosotros ese pecado como acusador. En el mismo versículo 10 dice, no se apartará jamás de tu casa espada. Esto que le dice el Señor a David es el reflejo del asesinato que él cometió. Y de ahí fue una amenaza constante para la familia. Esto fue una amenaza constante para la familia de David, ya que por la espada, vamos a verlo, morirán 3 de sus hijos. Y en las siguientes semanas vamos a estar viendo esto que va a acontecer. Toda su familia fue afectada. Pero esta es una muestra más de que el pecado afecta a todos y a todo nuestro alrededor. Aquí de nuevo sale la palabra menosprecio en el versículo 10. Me menospreciaste. Dios no quiere sentirse así por parte de nosotros. Yo aquí les hago una pregunta. Es personal, no me contesten. Mi vida estará haciendo sentir con mis pensamientos, con lo que hago, con mi vida en general. ¿Estaré menospreciando a Dios? Reflexionemos de tarea o cada día que lleguemos a su presencia, reflexionemos con Él. Es personal.
En el versículo 11 nos dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos. Y esto es un proceso que sí, lamentablemente, parte de la familia de David se levanta contra él. Él puede ver perder a sus mujeres delante de sus ojos. Él tendrá que ver esto malo a sus ojos y ciertamente Dios lo va a cumplir. Lo que me lleva a preguntar, ¿qué palabras quiero oír del Señor? ¿Y quiero palabras de bien o palabras de mal? ¿Y qué estoy haciendo para recibirlas? Versículo 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Ya se ha dicho aquí, o ya hemos leído entre congregación anteriormente, que no hay nada que podamos ocultarle al Señor. El Señor todo saca a la luz. Y si nosotros mismos fuimos llamados de tinieblas a la luz, cuanto más cada obra que hagamos. Aquí les voy a leer Lucas 8:17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Todas nuestras obras al fin salen a la luz porque el Señor no se esconde. El Señor es y Él siempre todo lo que dice lo cumple. Todo lo que Él es de bueno, de misericordioso, lo deja ver. En Él no hay un contra. Entonces Él no tiene por qué ocultarse. Pero vamos a continuar. A continuación vemos ya a un David vuelto a su realidad. Y en el versículo 13 que ya leímos, y vamos a volver a leer, dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y aunque no lo dice explícitamente la palabra, aquí David ya está confesando su pecado. Y a través del arrepentimiento y la palabra pequé, y define contra quién, contra Jehová, no solo fue a Urías, no solo fue a Betsabé, no solo fue al pueblo, sino que fue y falló primero a Dios. Y eso lo leímos al inicio en el Salmo 51, en el versículo 4, que dice, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y esto va a marcar inmediatamente la vida de David, porque Natán le responde en la parte B del versículo 13. También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. El arrepentimiento en David hizo que el Señor remitiera su pecado. Encontraba una definición hebrea que se dice nasha, perdón, y es decir que perdonó, olvidó su negligencia. Y cuando le dijo no morirás, no solo se refería a una muerte física, sino que Dios le quiere hacer saber a David que no ha muerto espiritualmente y no quedará lejos de su presencia. Esto es, iglesia, misericordia pura. Iglesia, el arrepentimiento que ni aún es nuestro, es una dádiva que el Espíritu Santo nos da, no nos deja morir ni estar lejos de Dios. Así que si tú estás pasando por esta situación, acércate al lugar del oportuno socorro. Ya podemos hacerlo. Ya tenemos quien nos abrió el paso, que fue nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es a partir del versículo 14 al 23 que David ve a Dios y a su juicio. Vamos a leer del 14 al 23, por favor. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en la tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía,
Le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa, pidió y le pusieron pan y comió. Vamos a leer hasta ahí. Ahorita había dicho hasta el 23. Vamos a leer hasta el 23. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y nos vamos a detener ahí. Y es fuerte lo que viene, estas palabras que vienen, las encontraba yo a través de comentarios y fue algo que sí fue, pues me estremeció un poco, pero vamos a ver. Y es que el dejar que blasfeme contra Dios no debe de ser tomado en poco. Encontraba yo en los comentarios y en definiciones que blasfemar en el judaísmo antiguo son aquellas palabras o acciones que atentan contra la santidad y el honor del Señor. Toda blasfemia es merecedora de muerte. Y aquí el Señor toma la vida del niño y no de David. Y nos preguntamos, ¿por qué de un niño? Y esto fue lo que les decía. Y fue difícil encontrar y digerir lo siguiente, pero es muy real. El Señor ya tenía planes para David. Él tenía un propósito todavía más allá de esto. El Señor ya lo había visto. Para el Señor no es nada nuevo que fallemos. Pero pues sabemos que incluso David no fue parte de la genealogía de Cristo. Además, esto que pasó con el niño podía ser causa de vituperio. Y esto fue lo que a mí me estremeció. Si otras naciones veían que un rey había llegado producto de un asesinato y adulterio, iba a ser mal y eso es lo que iba a causar que se, vi- perdón, que se blasfemara contra Dios. Entonces la muerte de un bebé es trágica, pero el desprecio a Dios acarrea muerte para naciones enteras. Y a veces nuestra humanidad no nos deja ver lo que Dios ya vio. Nosotros podemos decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué el bebé? Y sí, ciertamente la pérdida de un hijo es difícil, pero Dios ve más allá. Él va más allá de nosotros y sabe el por qué. Y lo vamos a ver, precisamente lo vamos a ver en los siguientes versículos y capítulos, pero por lo mientras en los siguientes versículos. En el versículo 15 dice, Natán se volvió a su casa. Natán vuelve a su casa porque cumple con lo que Dios dice y puede estar tranquilo. De él no puede haber temor porque él ha obedecido. Él ha seguido lo que el Señor le ha mandado. Y segunda parte del 15. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado y enfermó gravemente. 16 al 19. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó a David. Entró y pasó la noche acostado en tierra. Se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Al séptimo día murió el niño. Al séptimo día de que Natán le dijo a David, no era edad del niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió. Y pues bueno, en el 16, David ruega, pide gracia, suplicó. Encontraba que para este término de rogar en hebreo es Hanán y es pedir compasión, piedad. Pero me gustó esta definición cuando la leí. Es cuando se pide a alguien superior inclinarse hacia alguien inferior. David pidió a Dios
el superior y se reconoció a él como inferior. Él mismo se vio como inferior y ayunó. Y este tema es muy extenso, muy extenso, pero solamente quiero tomar ahorita conforme al contexto que estamos llevando. Discúlpenme si no doy algo más porque siento que no es el momento, sino nada más voy a tomar el ayuno como para ayudarnos en el contexto en que estamos leyendo. El ayuno, paralelo con la oración en el ruego de David, se presentan como signos de adoración. Esto de ayunar y a orar, sabemos que es adoración. El ayunar y el orar se veían como con obras con más méritos. Rápidamente les leo Joel 2, 12, 13, no lo busquen, nada más para quienes anotan Joel 2, 12, 13. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor nuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele del castigo. Realmente el Señor se duele. Yo creo que a veces nosotros decimos cuando le llegamos a pegar a nuestros hijos, me dolió más a mí que a ti, pero realmente así es, porque el Señor, bueno, al menos yo como madre no quisiera que mis hijos no pasaran por ciertas actitudes que les traen mal a ellos, pero si yo les corrijo, aún doliéndome, lo tengo que hacer. Dios lo tiene que hacer para nosotros, porque de esta manera nos transforma el corazón, nos transforma el entendimiento, nos transforma la mente, nos transforma a lo que originalmente debíamos ser. Entonces, David presenta este ayuno y pues nosotros también, como decía Joel, rasguemos no lo externo, sino lo interno. Meditemos cómo están nuestros caminos. Y bueno, dice también en el versículo que pasó la noche acostado, un rey humano, un rey débil y pecador, postrado ante el verdadero Rey de Reyes. En el versículo 17 dice, esto aquí es interesante, vamos a leer esto. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y es que Dios nos bendice porque no nos deja solos en todos los procesos, en victoria y ahorita que estamos viendo en pecado, Dios no nos deja solos. Nosotros, cada uno ahí donde usted está, somos ancianos y levantémonos en nuestra congregación para hacer levantar a los caídos. Vamos a números. Ahora sí vamos a ver números y hechos. Primero a números 11, 16 y 17. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son los ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Y es que no podemos solos, no estamos hechos, incluso cuando Dios forma al hombre, dice, vio que no era bueno que el hombre estaba solo y levanta a la mujer, bueno, levanta a Eva en este caso. No somos hechos para estar solos. Dios está con nosotros y en su benevolencia nos pone familia, nos pone matrimonio, nos pone amistades, nos pone congregación que nos va a hacer saber que tenemos de su Espíritu Santo. Vamos a Hechos 28, 20, 28. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ya lo hemos visto, lo hemos repetido muchas veces. Estamos para soportarnos, para ayudarnos, no de soportarnos, de aguantarnos, sino soportarnos para llevar entre nosotros esas necesidades. Muy bien, entendamos que esto del pecado y la remisión llevan sus procesos y solos
no podemos realmente, igual no, ya lo hemos visto en otros ejemplos, cuando se dice que en lo militar eh, le echan ojo a quien más rango tiene, o los animales simplemente, cuando el enfermo se queda atrás, o el débil se queda atrás, es presa fácil. Entonces, entendamos que esto del pecado y la remisión lleva su proceso y nosotros como creyentes debemos buscar levantar, así como hubo ancianos que ayudaron o intentaron ayudar a David, nosotros también debemos serlo. Versículo 18-19. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ha muerto el niño, y ellos respondieron, ha muerto. David esperaba el juicio, porque conocía que el Señor iba a cumplirlo. Él, lo dije al principio, él ya había visto cumplidas las promesas del Señor, y en esta ocasión, pues no iba a ser la excepción. Entonces, David muestra un poco de por qué era llamado el conforme al corazón de Dios. Vamos a leer el 20, del 20 al 23, porque aquí David acepta el juicio. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Esto es tremendo. David se levanta y esto es destello de lo que debe de ser la vida del creyente. Levantarnos porque estamos en la buena batalla. Digo, no es la guerra completa, sino que vamos en batalla y a veces vamos con la frente en alto, a veces no, pero vamos con la mano del Señor. Y lo que sigue es tremendo, iglesia. A mí esta parte me gustó mucho porque dice, ahí mismo dice que se lavó, se ungió y cambió sus ropas. ¿Qué cátedra nos enseña el Señor a través de la vida de David? Porque a nosotros el Señor nos ha lavado con su sangre, nos ungió, nos selló, nos está cambiando porque nosotros mismos no podemos hacerlo. Y en esta ocasión, acompáñenme por favor a Apocalipsis 1. Apocalipsis 1, 5, 6, por favor. Y estos versículos hablan mucho de cómo es el Señor. Apocalipsis 1, 5, 6. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Y recordemos que al hacernos reyes, Él nos reviste. Los reyes y los sacerdotes tenían, los sacerdotes tenían una forma en específico de vestimenta, pero Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Y esta parte es sublime. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y todo esto para Dios, para adorarle, así como termina ese versículo, que dice que Él fue y adoró. Después dice que ya come pan, se anima, sabe que tiene que seguir. Y vamos a leer del 21 al 23, donde vamos a ver que en el 22 las decisiones del Señor son sí y amén. Versículo 22. Y él respondió, viviendo el niño, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? David lo intentó. Yo creo que si Dios hubiera querido, me hubiera dejado, pero sabemos que todo en el Señor tiene un propósito. Y podemos ver que en este proceso en que David se sometió pacientemente a la voluntad de Dios, en la muerte de su hijo. Digo, nosotros no sabemos qué situaciones vayamos a pasar.
yo he vivido muchas y no las esperaba. Y no sé, o sea, malas situaciones, pero también he ido caminando con el Señor y he visto cosas que yo jamás imaginé eh, ver. Entonces, hermanos, ante cualquier situación y en este caso consecuencia de nuestras decisiones, debemos rendirnos en buen ánimo a Dios, porque esto es importante. Dios nos perdona, pero no elimina las consecuencias. El Señor es firme y el Señor no va a detractarse, porque acuérdense que Él es santo, Él es justo, entonces no puede, Él no se contradice. Pero esto no queda aquí, y esta es la parte ya casi terminando. Dios es tan asombroso que le deja ver a David mucho más de su amor. Vamos a leer el 24 y 25. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella durmió con ella. Y ella le dio luz a un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán el profeta. Así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová. Y es que aquí David, si ustedes no sé si lo hayan notado, es que se ve bien sutil. David ya empieza a hacer lo correcto, porque en los versículos donde está reprendiéndole el Señor, le dice, tomaste a la mujer de Urías. Y aquí le dice, tomó David a Betsabé su mujer. Esto quiere decir que ya se había casado con ella. David aquí ya había hecho las cosas bien. Y muestra del amor de Dios es, pues el versículo 24 lo dice, que le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón. Salomón es pacífico. Para los que nos gustan anotar, lo vuelvo a decir, Salomón es pacífico. De quien hablamos precisamente cuando me tocó predicar en 2 de Samuel 7, yo se los leo. Vamos a decir qué le había dicho Dios sobre Samuel. Permítanme, 2 de Samuel 7, 12 al 14. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al padre y él me será mi hijo. Y si hiciere el mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. De este Salomón estamos hablando. En el versículo 25, pues aquí dice que eh, muchos todavía dudan si fue Natán el profeta, pero la mayoría asegura que sí fue él. Pero se cree que sí fue él. Y Jedidías es amado de Dios o amor de Jehová. Este significado me gustó mucho en los comentarios porque decía, este acto fue una confesión de amor de Dios hacia Salomón, por lo cual David podía y debía reconocer que el Señor había bendecido su matrimonio con Betsabé. Por eso Salomón no se queda con el nombre que se piensa que era personal. Se dice que Salomón era como para el popular y Jedidías era nada más como para él. Y es hebreo. Muy bien. Ya para terminar, veamos cómo David comienza a regresar otra vez al camino. Vamos a leer del 26 al 31, porque pareciera que no tiene nada que ver esta parte, pero vamos a ver que sí y vamos a ver por qué. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, yo he puesto sitio en Rabá, y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que yo tome la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas. Y fue puesta sobre la cabeza de David. Y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó de más gente a la que estaba en ella y los puso a trabajar con hierro. Y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillo. Y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Muy bien. Aquí podemos ver varias cosas.
Permíteme, corazón. Del 26 al 29 es cuando Joab le manda decir a David, y Joab hace bien aquí, no querer tomar un lugar que no le pertenece. La batalla la hizo él. Él estuvo ahí, incluso él hizo el trabajo sucio de mandar a poner al frente a Urías, pero él no lo hizo. Él mandó a llamar a David y le dijo, esto te toca a ti, tú tienes que hacerlo. Y del 29 al 31, David hace lo que debió hacer en un principio, estar al frente del pueblo combatiendo. Pero aquí es curioso porque vemos un corazón duro. Y de la Biblia de Matthew Henry podía ver en el versículo 31, donde dice que sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras. Dice que literal los puso en el sentido de que los cortó a la mitad. O sea, fue muy duro David con el pueblo. No es posible aplacar el violento proceder con los prisioneros, cambiando la interpretación de las palabras en la sentencia de realizar trabajos forzosos. O sea, no solo fueron trabajos forzosos, sino que realmente David mató a mucha gente, castigó a mucha gente del pueblo de los hijos de Amón. Y pues fue un duro momento para David y lo reflejó. Mató y esclavizó a mucha gente. ¿Por qué? Porque su corazón aún estaba endurecido por el pecado. El pecado nos endurece el corazón, ya lo hemos visto muchas veces, y esta es otro testimonio más de lo que puede llegar, el alcance que tiene el pecado en cada uno de nosotros. Pero Dios no deja la obra en nosotros inconclusa, iglesia. Y David fue muestra de eso. Dios siempre nos deja nuevos comienzos llenos de amor, gracia y misericordia. Y lo podemos ver en Salomón. Por favor, acompáñenme al Salmo 32. Vamos a terminar con él y les voy a explicar por qué vamos a terminar con el Salmo 32. Este salmo, dile a Habacuc que te siga. Sí, este salmo lo escribe David cuando entendió el perdón del Señor. Y les voy a leer algo que encontré en comentarios también. Este salmo, el Salmo 32, es un salmo de instrucción, porque en el Salmo 51 él dice que si Dios le perdonaba de su pecado, en el versículo 12 y 13 ahí viene, él enseñaría a los transgresores, a los pecadores, a volver a Dios. Y él lo hace aquí. Él deja la instrucción de cómo volverse del pecado. Vamos a leer el Salmo 32 y con esto termino. Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en el que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Señor, te damos gracias en esta hora, amado Rey, porque nos dejas ver y nos dejas claro que el pecado no deja nada bueno en nosotros. Espíritu Santo, ven y síguenos ungiendo, síguenos preparando para el día al día y no fallarte, Señor. Porque aunque nosotros no podamos ver que estamos fallando, haznoslo saber tú, Señor. Saca todo aquello que estorbe de nosotros para rendir honor y gloria a ti.
Gracias, Señor, porque podemos ver tu misericordia más allá de un juicio, más allá de esta parte dura, podemos ver tu amor y tu misericordia con nosotros. Tú no nos dejas, Señor. Nada nos separa de tu amor, amado Rey. Déjanos reconocer, déjanos saber nuestro lugar, déjanos reconocerte a ti, amado Señor, para saber y hacerle ver a todos los que nos rodean que solamente tú eres Dios eterno. Gracias por la palabra que se ha dado hoy, amado Rey, que sea de bendición para tu pueblo, para tu iglesia. Ya lo dijimos, podemos llegar al oportuno socorro. Haznos saber si en algo fallamos y que podamos levantarnos. Si necesitamos ayuda, que se levanten ancianos, que podamos ayudarnos los unos a los otros para adorarte y vivir la vida que tú quieres. En el nombre de Jesús, amén y amén. En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.